Buenas tardes amigos del canal. En este vídeo vamos a seguir profundizando en lo que es la introducción al canal y os quiero contar un poco cuál fue mi proceso personal, por qué yo inicié este camino de espiritualidad y todo lo que yo me he encontrado en el camino y he aprendido. Entonces, este camino empieza cuando yo tenía unos 22 años aproximadamente, que me diagnostican un problema de salud crónico. Entonces, eso para mí fue como algo muy duro. Estaba viviendo un proceso de este problema de salud, me conllevaba un proceso bastante fuerte, donde yo me encontraba francamente muy mal, y como no encontraba respuestas en la medicina a lo que me estaba pasando, decidí encontrar las respuestas por mí misma. Y en esa búsqueda de respuestas, casualmente cerca de donde yo trabajaba, encontré un centro de yoga. Y bueno, empecé a asistir a estas clases de yoga. Y lo que descubrí haciendo el yoga es que en mi salud mejoraba muchísimo, con lo cual empecé a interesarme por lo que era el yoga, la filosofía que conlleva el yoga, y empecé un poco a tomar conciencia de mí misma, de mi cuerpo y del porqué de muchas cosas. Y las respuestas iban acudiendo a mí de forma natural en la medida de que mi conciencia las permitía. Y así fue un poco como empecé a tomar contacto con conceptos como qué es el ego, la sombra y muchos otros conceptos que vamos a ir poco a poco desgranando en este canal, que vamos a ir sanando cosas y vamos a ir avanzando juntos de la mano. Bueno. Como ya os he comentado, al hacer yoga empecé a tener una cierta mejoría bastante notoria y bueno, de alguna manera la vida me iba poniendo en el camino determinadas cosas que me ayudaban a ir ampliando mi conciencia al respecto de mí misma y del mundo y de mi interior, ¿no? Y así podía ir entendiendo y comprendiéndome más a mí misma y podía ir sanando un montón de, bueno, de aspectos que se iban revelando a mi conciencia. Así con estas, allí en el centro de yoga donde yo iba, de esto hace ya más de 25 años, acude un señor que se llama Jaime Villarrubia, que para mí fue muy importante, que había creado un sistema sobre la cábala, un sistema de autoconocimiento mediante el árbol de la vida. Entonces me embarqué en un curso de unos 2 años aproximadamente de duración, en el cual con un sistema éramos capaces de un poco trazar nuestro árbol de la vida, es decir, nuestro mapa de la personalidad, de ver los bloqueos que teníamos, las potencialidades que habíamos traído, etc. Y pues la cábala me enseñó muchas cosas que yo os quiero transmitir a vosotros también. Al mismo tiempo y paralelamente, una de mis compañeras de yoga era astróloga
por vocación y me inició en el mundo también de la astrología, que es otra herramienta de autoconocimiento, que a mí me fascinó en el sentido de que al mostrarme mi carta natal, bien hecha y profesionalmente explicada, por supuesto, vi reflejada un mapa de mi personalidad y así es como yo fui tomando contacto conmigo misma, con las cosas en que yo tenía que un poco madurar de mí misma, y esto fue muy interesante porque yo veía resultados en mi personalidad. También entré en contacto con otra herramienta de sanación que me pareció súper interesante y que me gusta mucho, que es el eneagrama, que es un desarrollo de un señor que se llama Claudio Naranjo, en el cual, bueno, pues hay unos 9 tipos de personalidad. Entonces, encontrar ese tipo de personalidad, entender cómo se formó desde mi infancia ese tipo de personalidad y un poco verlo desde fuera para poder identificarme o ver qué patrones de conducta en mí misma eran ya pues inadecuados, obsoletos, inmaduros, ¿no? Para ir avanzando e ir madurando como persona. Entonces, tanto la astrología como el eneagrama va a ser uno de los múltiples instrumentos que vamos a utilizar en este canal para profundizar en el autoconocimiento nuestro, ¿no? También, paralelamente, en las clases de yoga aprendimos a meditar. Al principio a mí me costaba muchísimo porque mi mente era capaz de tener, pues, no sé, 100.000 pensamientos por minuto, ¿no? Por decir algo. Entonces, el hecho de combinar el yoga con la meditación, primero hacíamos las posturas, el yoga, para forzar al cuerpo a una relajación, para luego poder entrar en meditación ya con la mente calmada, ¿no? Y la meditación produjo en mí unos efectos muy importantes en mi mente. Aprender a controlar mi respiración me dio unas herramientas muy interesantes para yo poder controlar mis niveles de ansiedad y de estrés en un momento determinado, solamente con la respiración, para que veáis lo importante que es esta herramienta, que es fundamental. Respirar adecuadamente, aprender a respirar. También vamos a aprender todo esto. Al mismo tiempo, o posteriormente, ahí en el centro de yoga, invitado por mi profesora, María Victoria Taberner, vino un lama con un aprendiz y nos estuvo hablando pues del budismo, y hicimos unas iniciaciones tibetanas que son a la tara, ¿no? A la tara blanca y a la tara verde. ¿Y qué es la tara? Bueno, la tara es una manifestación, ellos lo llaman una deidad, pero en realidad es una manifestación para mí, es una manifestación de la energía divina, es la compasión, ¿no? La misericordia. Entonces, para los budistas en sí vendría representado por la diosa Kuan Yin, ¿no? La misericordia o la compasión que nos dice que sean todos libres, todos los seres sintientes del sufrimiento y sus causas, ¿no? Es ese amor hacia los demás, hacia el prójimo, entender su dolor y su sufrimiento y tender una mano, ayudar en la medida de lo posible. Y estos conceptos fueron muy importantes para mí.
También empezaba un poco a despuntar el tema del Reiki y, bueno, pues me apunté también al Reiki, ¿no? Era un periodo de mi vida donde iban surgiendo muchas cosas y, bueno, un poco por curiosidad, pues iba experimentando con ellas. Hice un primer grado y un segundo grado de Reiki y ahí un poco me paré, ¿no? Porque no tenía esta paciencia yo de ponerme a sanar a los demás, tener las manos puestas durante mucho tiempo, etcétera, ¿no? Pero me pareció una herramienta bastante interesante de la cual también vamos a hablar aquí. Ya posteriormente transcurren los años y bueno, doy con la escuela de Marla. La escuela de Marla es una escuela, vamos a llamarla mistérica, iniciática, fundada en México por María del Socorro Fanfan, y es una escuela donde, bueno, se indaga un poco en lo que es el porqué del ser humano, cuál es la evolución del ser humano, qué es esta famosa ascensión de la que todo el mundo habla en temas espirituales. Todo esto lo vamos a ver también, es como una parte filosófica o médica filosófica, porque además de la parte filosófica, pues bueno, pues había unas recomendaciones de salud que son muy importantes, que son básicas, como son la alimentación, el sueño, el ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, pues la espiritualidad no solo son técnicas o prácticas espirituales, y que se puede desarrollar la espiritualidad tanto con estas técnicas como de otras muchas maneras, por ejemplo, con el arte, ¿no? Por ejemplo, también lo vamos a ver en el canal, es decir, que cada uno tiene que coger aquello que más le resulte afín, le resuene o le guste, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que yo aprendí en la escuela de Marla, que son muy interesantes, también los vamos a ir desgranando aquí, un poco para entendernos mejor a nosotros mismos, comprender por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, cómo podemos madurar para tener una vida más sana, más plena, más feliz, porque el objetivo de todo esto no es ni más ni menos que tú te sanes físicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, todo va unido, y que seas feliz con tu vida, que te desarrolles como persona de la manera que tú quieras desarrollarte y que puedas conseguir todos tus metas y tus logros, sean los que sean, porque no hay nada imposible, ¿eh? A veces tarda un poco más lo imposible, pero todo puede ser un poco alcanzable, ¿no? También durante este tiempo tomé contacto con el tema de la hipnosis, me hice unas regresiones, tomé contacto con las constelaciones familiares. Entonces, estas dos herramientas también son bastante importantes en el sentido de que a veces, como decía Brian Weiss en su libro Muchas vidas, muchos maestros, determinados problemas que sufrimos o determinadas personas que son relevantes en nuestra vida, no es algo de esta vida, sino que viene de otras vidas, ¿no? Esto lo descubrió este psiquiatra de Nueva York, este famoso psiquiatra de Nueva York, haciendo una hipnosis clínica a sus pacientes, lo reflejó en este libro y otros muchos libros que escribió, que yo os invito a leer.
y entonces utilizaba la hipnosis como una herramienta para ver cuál era o dónde radicaba el origen del conflicto, ¿no? Y bueno, pues se descubrieron cosas muy interesantes, como que muchos de los vínculos que tenemos hoy en día son vínculos que vienen de otras vidas, como que determinadas afecciones de salud vienen por problemas que hubieron en otras vidas y quedaron sin resolver. Asimismo, las constelaciones familiares es algo que viene de Bert Hellinger. Entonces es un sistema que él inventó un poco para sanar las relaciones que tenemos con nuestros padres, entendiendo que nosotros de alguna manera elegimos nuestros padres antes de venir aquí, porque nos van a proporcionar las lecciones y los dolores que tenemos, que venimos a solucionar, a sanar en esta vida, ¿no? De hecho, la parte más insana, la herida que tenemos, siempre viene de la infancia, ¿no? Y bueno, pues las constelaciones familiares es algo que tiene unos resultados importantes, como ya veremos, y son muy bonitas, desde luego, son muy bonitas porque acercan al perdón, a la comprensión y al abrazar a tus padres o a familiares, ¿no? También, paralelamente, indagué un poco en lo que era el chamanismo, si bien no era algo que me llamaba así mucho inicialmente, pero me aportó un concepto muy interesante que vamos a trabajar en este canal también y que está relacionado con todo lo anterior. Como veréis, todo está relacionado aquí, no hay compartimientos estancos. Entonces el chamanismo me aportó la idea de, o el conocimiento de esto, lo que se llama el enemigo interior, ¿eh? Yo lo llamo el bicho, el bicho, este enemigo interior o cuerpo de dolor, que ha sido algo que muchos autores pues han explicado profusamente. Bueno, es un poco esta energía entrópica que hay dentro de nosotros, que es la que nos boicotea continuamente, que hace que nos peleemos con nuestros seres queridos y que es, como bien dice el nombre, cuerpo de dolor, se genera y se mantiene pues por toda la energía que nosotros un poco emitimos cuando nos enfadamos, sentimos rabia, tristeza muy profunda, etc. Entonces, esta energía es una energía que se retroalimenta de estas otras energías, vamos a llamarlas negativas, y que, bueno, es como una fuerza opositora a nuestros objetivos y un poco a sanar, ¿no? Entonces vamos a trabajar todo esto, vamos a sanarlo también para que lo podáis distinguir, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con la sombra, que es otro concepto que abordaremos aquí. Entonces, hasta aquí llega este vídeo introductorio. Un poquito hemos ido viendo todas las distintas técnicas que podemos ir o se van a aplicar aquí en el canal. Si os ha gustado el vídeo, si creéis que os puede ser de ayuda, de interés, os animo a suscribiros al canal, a darle al dedito para arriba, a activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, a escribirme, porque yo estaré feliz y encantada de poder ayudaros en lo que pueda y, por supuesto, a escucharos.
Un saludo y feliz tarde.